Capítulo 7, versículo 29. Amén. Amén. Eclesiastés 7, 29. ¿Estamos? Después de Proverbios. Eclesiastés 7, 29. Sí. Amén. Sí. Bien, pues, hermano Franco. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Muy bien. Entonces el tema de hoy es ¿por qué debemos Ser salvos. Amén. Entonces vamos a... Alguien decía en una ocasión que si al llegar una persona diciendo a todos los señores de Nuevo Horizonte, comenzar a pasear aquí por estas calles, estos pasajes de aquí, les estoy ofreciendo la inyección o la vacuna contra la fiebre tibetana, y seguía él gritando, aquí a los habitantes de Nuevo Horizonte les traigo la vacuna en contra de la fiebre tibetana. Yo creo que la gente escucharía eso tibetana, o sea, del Tibet, y nosotros qué tenemos que ver con el Tibet si eso es en el viejo mundo, por allá en el Himalaya, en Asia. Nosotros estamos acá en Chile, en Sudamérica, y mucha gente de pronto con un conocimiento elemental de una vez diría, no, este hombre está perdiendo el tiempo, porque nosotros acá no, esa enfermedad no nos ataca a nosotros, aquí habrá fiebre amarilla, habrá otro tipo de fiebre, pero no la fiebre tibetana. Entonces decía, así es la respuesta del ser humano, hasta que él no se dé cuenta y no se haga consciente de la necesidad urgente que él tiene de recibir el antídoto contra el problema del pecado. Entonces el ser humano tiene primero, para poder reconocer que necesita la salvación, tiene que descubrir el por qué es que se necesita la salvación. Amén. Y la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos convence de por qué necesitamos ser salvos. Lo primero que encontramos aquí en el texto, aquí nos vamos a ilustrar hoy un poquito con estos cuadritos. Lo primero que nos dice la palabra del Señor es que Dios creó al ser humano. Perfecto, mire, ahí pueden mirar ustedes un ser humano en el primer cuadro, que está bien vestidito, bien sano, no tiene ningún defecto, ninguna enfermedad. Dios creó así al ser humano, lo creó en un estado de perfección, como lo dice ahí el texto. Amén. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto. El hombre no se enfermaba, no se envejecía, no se moría, tenía una comunicación directa con Dios. El Señor le hablaba, no habían barreras, no habían distancias, no habían paredes divisoras entre Dios y el hombre. Es decir, en un estado de plenitud, la criatura con una comunión directa con su Creador. ¿Qué sucedió después? Dice Salomón, pero el hombre buscó. ¿Qué dice el texto? Pero ellos buscaron Muchas perversiones. muchas perversiones. Entonces, el primer pecado que cometió Adán fue desobediencia. Amén. Entonces, al desobedecer a Adán, pues se pierde automáticamente ese estado original en el que Dios lo había creado, que era esa comunicación directa con Dios. El hombre pecó por desobediencia. Ya esa historia la conocemos todos, ¿no? Que el Señor le había dicho que de un fruto del huerto no podían comer, de todos los demás sí podían comer, pero de uno no, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de él, morirían. Entonces, el primer pecado, ¿de qué se trató? De desobediencia. Amén. Leamos en Romanos 5:19, ahí nos dice en qué consistió o cómo se desarrolló el primer pecado que entró aquí a los seres humanos. Hermano Pierre. Romanos 5:19. ¿Qué dice? Porque así como la desobediencia de untada de la esclavitud de corrupción a la El libertad 19.
El 19. 5:19. Tiene 2 hojas ahí. Muy bien. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, por la desobediencia de uno, ¿cuál es ese uno? Claro, porque él es la cabeza, ¿no? Así es. De toda la descendencia humana, Adán. Adán. Como él desobedeció, entonces dice que todos los descendientes de él, los muchos, quedamos constituidos Pecadores. Entonces, ahí como, ¿en qué condición podemos mirar a ese hombre? Preocupado, mire, con las manos en la cabeza. Ahora estaba escondiéndose de Dios, asustado, dice que fue a buscar hojas de higuera para cubrir su desnudez. Ya él perdió ese estado de perfección que tenía. Se acabó esa comunión directa con Dios. Ahora él estaba escondiéndose de Dios, le tenía miedo a Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. Amén. Que entró a ese corazón. Sigamos. Entonces el ser humano pierde, claro, los privilegios. Ahora queda separado de Dios, queda constituido en pecador, queda encadenado por el pecado. Vamos a mirar lo que dice Romanos 3:23, Romanos 3:10 y Romanos 3:23. Hermano Piero va a leer Romanos 3:10 y el hermano nos va a leer Romanos 3:23. No, si es aquí facilito, ¿no? En Romanos 3:10 declara la condición en la que queda el ser humano a partir de la caída, de desobediencia. Romanos 3:10. ¿Y igual? Sí, y usted 3:23. Sí. Bien, pues hermano Piero. El 10. Como está escrito, no es justo ni aún uno. Amén. Solamente. Como está escrito, no hay justo Ni aún uno. O sea que aún el que se cree que es más bueno, tiene el problema del pecado, tiene ese germen del pecado. ¿Qué dice el 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces el ser humano quedó destituido. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay nadie que pueda decir, no, pero es que yo no tengo ese problema. Miren que ahí hay una, ¿qué pueden observar en esa figura? Una cadena. ¿Qué más pueden mirar ahí? Un candado. Un candado, o sea que esa cadena está con candado. ¿Y qué miran? ¿Qué más hay ahí? Un hombre sentado en una mesa. Correcto, ¿está? Eso es un dibujo que simboliza que el ser humano quedó esclavo. Y cada eslabón, miren lo que significa, lo que contiene cada eslabón: lascivia, enemistades, idolatría, hechicería, borracheras, pleitos, celos, herejías, homicidios, envidias, discusiones, inmundicias, iras, contiendas, fornicación, adulterio. Cada uno de esos pecados es un eslabón de esa cadena que tiene el ser humano atrapado. ¿Ve? Entonces, todo comenzó por una desobediencia y después el ser humano quedó encadenado, atrapado. ¿Qué es lo que lo encadenó a él? El pecado. El pecado. Entonces, como Dios es santo, automáticamente queda una pared que lo separa de Dios, porque Dios es santo y Él ama al pecador, pero el pecado del ser humano hace que Dios tenga que estar separado, claro, apartado. Entonces, la barrera que hay de separación entre Dios y el hombre, ¿la causa qué cosa? El pecado. El pecado. Entonces, para que el ser humano pueda volver a tener este estado original que tenía al principio, ¿qué es lo que tiene que suceder? Se tiene que destruir la barrera de separación llamada pecado. Y eso ningún ser humano lo puede hacer por sus propias fuerzas. Eso por más buena fuerza o voluntad que tenga la persona, no lo puede hacer. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa es la primera consecuencia del pecado, que el ser humano quedó separado de Dios. ¿Esa es como la herencia, pastor, que deja Adán? Claro, esa es la herencia. Porque por más buena que sea la persona, No va a poder ser nada. Ahí no le sirve que sea buen vecino. porque a lo mejor, por ejemplo, una persona sin envidia, ¿qué más decía ahí? Sin laxivia, sin enemistades, idolatría, hechicería, a lo mejor esas cosas no las tiene. Pleitos, celos. A lo mejor todas esas cosas la gente, alguna persona no la tiene. Ajá. Pero aún así,
Está separado. Está, porque la Biblia dice, en Gálatas 4 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Y pecado significa errar al blanco. Esa es la definición de pecado. Cualquier cosa pequeña. Claro, igual. El ser humano no hay justo ni siquiera uno, como leyó ya el hermano. Por Adán. Por la descendencia. Por Adán. Correcto. Ya está escrito y ya no. La descendencia. Porque todos venimos de esa cabeza. Exacto, todos venimos de ahí. Por eso se necesitaba un Salvador que nos viniera a rescatar, a libertar de ese estado de esclavos, de encadenados en los cuales estábamos. Entonces, por eso es que usted puede mirar, hermano, que la persona que es de pronto, pongamos un ejemplo, el que es infiel, él quiere dejar muchas veces de eso y él a veces le promete a la esposa, amor, ahora sí voy a ser fiel, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre. Pero como esa cadena lo lleva, ya lo tiene atado a él. Él vuelve, tarde o temprano, vuelve, mientras que él no tenga la libertad, él vuelve y queda atrapado porque eso lo lleva adentro. Lo mismo el que toma, el que se emborracha. Entre otras cosas, ¿no? Porque también mentir es un pecado. Los celos son un pecado. Entonces, la persona, por más de que luche por su propia fuerza para salirse de ahí, no puede. Ni el hombre lo puede sacar de ahí, ni él mismo por su propia fuerza puede salir de ahí. Ahí se necesita que solo una intervención de Dios sea la que rompa esa cadena. Y la única persona que no fue seducido y vencido por el pecado, ¿saben cómo se llama? Jesús. Fuera de Jesucristo, todo mundo pecó. Porque Satanás dice en la Biblia que lo fue a tentar también a Jesús. ¿Te recuerdas? Allá en el desierto. Lo fue a tentar, le dijo, mire, si usted es Dios, diga que esas piedras se conviertan en pan. Lo tentó con comida. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tentó con poder, cuando le dijo, mire, tírese de acá de este pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará para que te guarden en sus manos. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación le dice, mire Jesús, todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, se los doy a usted, si me adora, postrado. ¿Y Jesús qué le dijo ahí? Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, lo tentó. Satanás quería, así como Él hizo caer a toda la descendencia de Adán, desde Adán hasta Cristo, él quería hacer lo mismo con Jesús, que es el segundo Adán, pero no lo pudo lograr. Porque Jesucristo venía a traer la libertad en contra del pecado. ¿Ya? Entonces, esa es la condición del ser humano. Él está encadenado por el pecado. Y el único que lo puede libertar ahí fue el que no pecó, Jesucristo, el que venció el pecado. ¿Cómo venció el pecado Jesús? Y yendo a la cruz, sin haber pecado, sin haber sido arrastrado por la seducción de la tentación satánica, diabólica. Entonces, Él venció el pecado con su muerte. Ahora, pero el pecado, juntamente en esa cadena, viene otra consecuencia que es, ahí podemos mirar, ¿cómo se llama esta? La muerte. El pecado no vino solo a encadenar al ser humano. De la mano traía otro monstruo, llamado la muerte. Ahí está ilustrado con ese dibujito. Sabemos que la muerte es un espíritu. Ahí está. ¿Ya? Y todos los seres humanos ahí en filita, porque estamos esperando que nos llegue la hora de la vejez para partir. Algunos llegan antes, en una enfermedad, en un accidente, algunos desde que están en el vientre. Exacto, la muerte no respeta ni que es un niño, ni que es un joven, ni que ya es un anciano. No, en cualquier momento te sorprende, porque es la consecuencia de él. Él la paga, correcto, él la paga o la consecuencia del pecado. El pecado no entró solo, el pecado se trajo de la mano a otro que fue la muerte. Eso es lo que nos dice Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Que el pecado trajo la muerte por sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, ¿por qué debemos ser salvos? ¿Se dan cuenta las razones que hay? Uno, porque habiendo sido creados por Dios perfecto, a causa de la desobediencia vino el pecado y el ser humano quedó encadenado por el pecado, quedó destituido, correcto, de la gloria de Dios, en condición de pecador. Y aparte de que la muerte, el pecado lo tiene a cautivo, el pecado trae consigo de la mano la muerte, que es la paga del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Entonces, en esa condición del ser humano, mire, separado de Dios por el pecado, esclavo, encadenado, condenado o sentenciado a muerte, el ser humano queda con una simiente adentro de su corazón
de muerte. Es decir, es comparado con un árbol. En Gálatas 5, 19 al 21 nos compara con un árbol que solamente produce frutos venenosos o frutos malos. Entonces, no hay nada bueno. Por más de que la persona piense de que yo soy buen vecino, que yo nunca he matado, que no, pero adentro está, correcto, está esa herencia, esa semilla de allá adentro, que tarde o temprano lo va a hacer, de nuevo, cometer pecado. Como ya miramos la definición de pecado, es errar al blanco, es infringir la ley, es saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya eso es pecado, dice la Biblia. Entonces queda produciendo solo frutos malos. Lea, mi hermano, esos frutos que hay ahí en ese árbol. Idolatría, celos, fornicación, adulterio, iras, inmundicia, lujuria, contiendas, divisiones, enemistades, homicidios, hechicería, pleitos, envidias, orgías, borracheras, herejías. Todo eso son parte de los frutos que comienza a producir el ser humano cuando tiene esa simiente de pecado, cuando todavía no ha venido la liberación que Cristo le da, el perdón de Cristo. Entonces, Él está produciendo solo malos frutos. Entonces, por eso es que hay padres que se hunden en el alcohol, que aunque de pronto tienen a sus hijos, ellos como están insensibles en la naturaleza, no le importa ir a derrocharse toda la platica de la quincena o por allá en el vicio. Y muchas veces él viene y le miente a la familia y dice, no era que estaba por allá o que tuve un accidente o les hace promesas pero nunca las puede cumplir porque está encadenada. Amén. Entonces, está produciendo solo frutos venenosos. ¿Y qué pasa cuando uno se come un fruto venenoso? ¿Qué va a pasar? Pues se envenena y se muere. Entonces, ¿a quién le gustaría comer el fruto hablemos de las enemistades, vivir en pleito, enemigo de todo el mundo? A nadie, ¿cierto? De la inmundicia, de la hechicería, de las envidias, de la herejía. Gálatas 5, 19 al 21, ahí lo tiene hermano Piero. Gálatas. Léalo tantico ahí del texto, por favor. Que manifiestas son las obras de carne. Oiga. ¿Qué son? Sí. Que manifiestas son las obras de carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os la he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, oiga hermano, por más de que el ser humano busque ser buena gente, dar buenas dádivas, ser una persona buena, si no es Dios el que lo liberta de ese estado, dice que él no podrá salir de ahí. Los que practican tales cosas no podrán heredar el reino. Así es. Entonces el tema de hoy es ¿por qué debemos ser salvos? Porque necesitamos el perdón de nuestros pecados, la libertad. Necesitamos ser librados de esa sentencia capital que es la muerte. Y el único que venció la muerte, ¿quién fue? Jesús. ¿Cómo se vence la muerte? ¿Cómo creen ustedes que se vence la muerte? Hermano Jeremy. Creyendo en Jesucristo y sin tocar. Claro que sí, por ahí va la cosa. Hermana Juliana, ¿usted cómo cree que se vence? La única forma de vencer la muerte. Por ahí vamos bien. Hermano Piero. Porque ese es el enemigo, el postrer enemigo, así dice es la palabra de Dios. O sea, uno de los más letales que usa Satanás en contra del ser humano, la muerte. Ahí ni el más fuerte ni el más valiente se le escapa. ¿Cómo cree usted que es la única forma de vencer la muerte? Por ahí vamos bien, hermano Piero, hermano Franco. No, yo creo que leyendo la libertad, o sea, no comiendo las frutas venenosas, No desobedeciendo. Sí, no desobedeciendo y haciendo, tratando de ser yo creo que nadie es perfecto, pero entregándose a algo. Amén.
La muerte se vence, muy bien, la muerte se vence. Del candado de Amén. Él es la libertad, la llave de la libertad. Muy bien. Hermano José, ¿cómo es que se puede vencer la muerte? Antes de hacer mención, por más que tratemos no podemos, porque hay una naturaleza, hay un ¿cómo dijo usted? Una herencia. Hay una herencia de Adán. Simiente. Hay una simiente que aunque tratemos de ser buenos, no vamos a poder. No vamos a poder porque hay una herencia que es la de Adán. Entonces, aunque creamos que no estamos pecando y está haciendo todo lo bueno, igual hay algo en nosotros que es el pecado. Y la única forma de vencer la muerte, bueno, lo habíamos visto la semana pasada, a través de el bautismo. Amén. La muerte se vence resucitando. ¿Ya? El único que ha podido vencer la muerte fue el que se levantó al tercer día de la tumba. Entonces, el pecado se vence no pecando. Jesús lo venció porque Él murió sin pecado en la cruz. ¿Ya? Y la muerte se vence resucitando. ¿Cómo se vence la muerte? Resucitando, porque ahí le demuestra que es más poderoso que ella. ¿Y quién de los seres humanos por su propia fuerza ha podido vencer la muerte? ¿Cierto que solo Jesucristo? Aparte de Jesucristo, han habido hombres muy valientes, emperadores, guerreros, hombres fuertes, hombres, bueno, tremendos de guerra, curtidos para la guerra, pero les llegó la hora de morir y allá han quedado igual vencidos por la muerte. Pero Jesucristo un día estuvo allá en la tumba y al tercer día resucitó. Entonces, el único que puede liberar al ser humano del pecado y de la muerte, ¿quién es? Jesucristo, porque Él venció a ambos, al pecado y a la muerte, y al que tenía ese imperio, a Satanás, también lo venció. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia dice en Romanos 6, ¿cuál es lo que dice Romanos 6? Sepultados juntamente con Él, con Cristo Jesús, en el bautismo, para que así como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Claro, entonces, esto nos lleva a una realidad. ¿A cuál realidad? De que si estamos encadenados por el pecado, condenados a muerte, y la Biblia me presenta que el único que venció la muerte fue Jesucristo, entonces yo tengo que invocarlo a Él, invitarlo a venir a mi vida, que me perdone, a que me levante. ¿Ya? Y de esa manera, Romanos 6.3, ¿qué dice, hermano, para que ya finalicemos? Romanos 6.3. ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. ¿Y qué dice el siguiente? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos deja en la puerta abierta de escape. Él dijo, yo soy la puerta, el que me entre será salvo. Hay una única forma, no hay dos caminos, no hay tres caminos, hay una única forma de poder ser salvo. La Biblia nos deja el camino abierto ahí en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos. 1. 2. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Y ya ahí acaba de leer, hermano, que en el bautismo también dice para ser resucitados juntamente con Cristo. Ahí está todos sus pecados. Claro, ahí queda sepultado el viejo hombre. Exacto. Y la persona es renacido, es resucitado. Resucitar significa levantamiento, correcto. Eso significa resucitar, ser levantado. Ahí se corta esa herencia, ¿no? Claro, ahí queda sepultada esa herencia de pecado y nacemos ya de la palabra, del Espíritu de Dios, para empezar a vivir una vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esa herencia del pecado queda en el pasado, sepultada. Y aquí todas son hechas nuevas, es decir, nueva vida, nuevo corazón, nuevo pensamiento. Por eso es que cambia la vida del ser humano, cuando Jesucristo viene al corazón. Entonces, mis amados hermanos, ese es el tema de hoy. ¿Por qué debemos ser salvos? Ahí está. ¿Se necesita o no se necesita la salvación? ¿Qué piensa, hermano? ¿Cierto? No hay otra opción, no hay otra forma. Hermano Franco, ¿qué piensa usted?
¿Se necesita o no se necesita? Sí, se necesita. Entonces, este es el programa de Dios. Entonces, si ahora saliera alguien diciéndonos, hay salvación gratuita para todo el que quiera ser salvo, nosotros sí necesitamos la salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los seres humanos? Recibir ese regalo que Dios está ofreciendo. Correr, como dice la Biblia en 2 Corintios 6, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, es decir, escapa por tu vida. Cuando llegaron los dos ángeles donde Lot, el sobrino de Abraham, allá a Sodoma y a Gomorra, los ángeles, ¿qué le dijeron a Lot? Mijo, escape por tu vida, porque si se queda aquí, va a caer ese el juicio de Dios. Entonces, cuando la persona ya es consciente de esto, de que hay un peligro inminente, de que está encadenado, esclavo del pecado, condenado a la muerte, sentenciado a causa del pecado, y que hay una puerta de escape, que hay un camino abierto que Jesús abrió, corra, escape por tu vida. Es decir, no espere más tiempo, porque si se llega a morir en pecado, se perdió para siempre. O sea, es un asunto, así como lo dice la Biblia, si no le abrimos la puerta al Salvador, al Libertador, al que da la vida eterna, mis buenas obras no me sirven. Ser amigo del pastor no me sirve. Ser amigo del hermano José, de la hermana Jorle, tampoco me sirve para ser salvo. Aquí el único que nos puede ayudar, que nos puede libertar, como dice San Juan 8, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Aquí el único que puede libertar del pecado, de la muerte, de Satanás, es Jesucristo. Entonces, hermanos, en sus manos queda. Amén. Amén. Sí. Pastor, ¿Preguntas? no quería decir algo con lo Sí. respecto a lo que estaba hablando usted. Sí. Que los ángeles dicen que corran por su vida, que Jesucristo no una salida, Correcto. y dicen que van a esperar. Y después llega el momento en que se mueren y mueren con los pecados. Claro, se perdieron para siempre, ahí no hay esperanza, sino de esperar el juicio final en el trono blanco para condenación eterna. Pero el que recibe a Cristo dice que está libre, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Amén. Entonces, y que dice, mire la misericordia de Dios tan grande, que los ángeles agarraron de la mano a Lot y a las dos hijas, a la esposa también, pero la esposa se quedó más mirando a Sodoma y a Gomorra y no pudo salir. Pero dice que los tomaron de la mano y se los llevaron, porque significa que ellos no querían salir. De las parejas de la hija que no creyeron. Eso, los novios, los pololos de las hijas, que ellos empezaron a burlársele a Lot. Dijeron, eso es puro cuento. Y murieron ahí en Sodoma y Gomorra. Entonces, hermanos, miren, lo mismo es. La Biblia dice que será como en los días de Noé, cuando el Señor venga. Entonces, hermanos amados, escapen por sus vidas, que con Cristo está lo mejor de la vida. ¿Alguna otra pregunta, hermana Juliana, hermano Piero, hermano Franco? ¿Todo claro? Esto es como un terremoto, bueno, es como lo más que nosotros hemos vivido acá, por ejemplo, el terremoto. Es como un terremoto anunciado. Así Es como algo trágico, muy anunciado, que se diga, va a haber un terremoto, un 9 punto tanto, y hay que escapar y hay que salvarse. Amén. Y nosotros que lo hemos vivido, nosotros que hemos pasado un gran terremoto, sabemos de qué se trata. Entonces yo creo que cualquiera que escucha y sabe que es verdad, de alguien que dice verdad, que va a ocurrir algo grande, escaparíamos, nos salvaríamos. Haríamos algo para salvar nuestra familia, algo para salvarnos nosotros. Sí, porque nuestros hijos dependen de nosotros. O sea, el punto es que ¿por qué cuando de repente ve la tele y le cree a personas que de repente salen en la tele, uno le cree al tiro? O sea, ellos dicen, tal día va a pasar, y uno le cree, ¿por qué no le va a creer a Dios que Dios le está Correcto. la palabra? Y dice con todas las palabras lo que está pasando y lo que te va a pasar, y que ten cuidado, que aquí y acá. Y uno no entiende, no comprende, no entiende lo que dice. O sea, no quiere entender lo que quiere entender, no es que no entiende, no quiere entender. Mucha Amén. gente muere sin salvación. Así es. Sí, por lo mismo, porque no cree. Bueno, entonces, hermanos, de esta manera, esta es la palabra de Dios hoy.
Espero que Amén. ustedes la puedan atesorar. Amén. Y que ustedes tomen pronto la decisión. Bueno, ya la otra clase que vamos a mirar es un poco más sobre ya el plan que quedó establecido. Jesucristo es el único Salvador, ¿no? Ya miramos la problemática. Jesucristo es el único Salvador. El hombre no puede salvar al hombre. Las buenas obras tampoco sirven, la ley tampoco pudo. Pero Jesucristo, su vida sin pecado, su muerte en la cruz y su resurrección son la garantía.